Hola, buenos días profesora y compañeros. Mi nombre es Karen Juliana Cerquera Medina y junto con mi compañera Liz Caterina Celia Ley les vamos a hablar sobre un caso clínico de un usuario de 25 años de edad, de género masculino, diestro, residente en el municipio de Neiva, oriundo de Cali, estado civil soltero. Este usuario ingresa al servicio de fisioterapia 4 semanas posteriores a la lesión con diagnóstico médico de fractura abierta del tercio medio del antebrazo derecho. El usuario ingresa con dolor en la zona del codo y antebrazo derecho. No ingresa con ningún soporte protectivo y órtesis al consultorio. Refiere ser estudiante de medicina y trabajador de una empresa familiar, fumador activo y consumidor de alcohol social. A la examinación de fisioterapia se evidencia que el paciente presenta diabetes y dentro de sus antecedentes familiares refiere que sus abuelos maternos han fallecido a causa de esta misma enfermedad. También se evidencia pérdida de la movilidad en codo, antebrazo y muñeca, y de igual forma se le dificulta por debilidad muscular iniciar los movimientos de flexión de codo y antebrazo a la supinación. En cuanto a la técnica que escogimos, es la técnica de sostén, relajación y movimiento activo, teniendo en cuenta el objetivo terapéutico, ya que el paciente presenta pérdida de la movilidad, debilidad muscular y dolor. Entonces, en cuanto a la pérdida de movilidad, nos ayuda a completar o mejorar el arco de movilidad articular. En cuanto a la debilidad muscular, esta técnica nos ayuda a ganar fuerza y en cuanto al dolor, nos ayuda a disminuirlo. Entonces, por ende, se escogió esta técnica. En cuanto a los componentes del movimiento, el principal es flexión de codo, ya que el paciente presenta una debilidad específicamente para realizar este movimiento y la supinación. Entonces, para trabajar la flexión de codo es necesario realizar la diagonal de 1 flexión, que es flexión, aducción y rotación externa del hombro con flexión de codo y antebrazo en supinación del miembro superior derecho. En cuanto al componente muscular, los músculos agonistas de 1 flexión, aducción y rotación externa. En hombro, los músculos agonistas de flexión son el deltoides anterior y coracobraquial. El deltoides anterior se origina en la cara anterior del borde superior del tercio externo de la clavícula, se inserta en la tuberosidad deltoidea cerca de la mitad de la diáfisis humeral en la cara externa y lo inerva el nervio circunflejo o axilar raíces C5 y C6. El músculo coracobraquial se origina en la apófisis coracoides de la escápula, se inserta en la cara anterointerna del húmero, tercio medio frente a la inserción del deltoides, y lo inerva el nervio músculo cutáneo, raíces C6 y C7. Los músculos agonistas de la aducción de hombro son el pectoral mayor, porción clavicular, porción esternal y porción costal. La porción clavicular se origina en la cara anterior en los 2 tercios mediales de la clavícula. La porción esternal se origina en la cara anteromedial del esternón y la porción costal se origina del primero al séptimo cartílago costal. Se insertan en el labio lateral de la corredera bicipital del húmero y lo inerva el nervio torácico anterior mayor y ramas del torácico anterior menor. Raíces C5, C6, C7, C8 y D1. Los músculos agonistas de la rotación externa de hombro son los músculos infraespinoso y redondo menor. El músculo infraespinoso se origina en los 2 tercios internos de la fosa infraespinosa de la escápula. Se inserta en el centro del troquíter del húmero entre el supraespinoso y el redondo menor y lo inerva el nervio supraescapular, raíces C5 y C6. El músculo redondo menor se origina 2 tercios superiores del borde axilar de la escápula. Se inserta en la carilla inferior del troquíter por debajo del infraespinoso y lo inerva el nervio circunflejo o axilar, raíz C5. En codo, los músculos agonistas de la flexión son los músculos bíceps braquial, braquial anterior y supinador largo. El bíceps braquial, la porción corta, se origina de la apófisis coracoides de la escápula
y la porción larga se origina en la tuberosidad superior de la cavidad glenoidea de la escápula. Su tendón pasa por la cabeza del húmero y se fusiona con el ligamento capsular de la articulación del hombro. Se inserta en la región posterior de la tuberosidad bicipital del radio y la aponeurosis bicipital. Y lo inerva el nervio musculocutáneo raíces C5, C6 y C7. El músculo braquial anterior se origina en la mitad inferior de la cara anterior del húmero, se inserta en la apófisis coranoides del cúbito y lo inerva el nervio musculocutáneo raíces C5, C6 y C7. El músculo supinador largo se origina en la parte superior del reborde supracondilio externo del húmero, se inserta en la apófisis estiloides del radio y lo inerva el nervio radial raíces C5 y C6. Los músculos agonistas encargados de la supinación del antebrazo son los músculos supinador corto y bíceps braquial. El supinador corto se origina en la cara posterior del olecranon y un poco en la cara posterior del epicóndilo humeral. Se inserta en la cara anterior del tercio superior del radio. Sus fibras toman disposición hacia abajo, rodeando el cuello y al tercio superior del radio. Lo inerva la rama posterior del nervio radial. El músculo bíceps braquial, porción corta y porción larga, se origina su porción corta de la apófisis coracoides de la escápula y su porción larga se origina en la tuberosidad superior de la cavidad glenoidea de la escápula. Su tendón pasa por la cabeza del húmero y se fusiona con los ligamentos capsular de la articulación del hombro. Se inserta en la región posterior de la tuberosidad bicipital del radio y la aponeurosis bicipital y lo inerva el nervio musculocutáneo raíces C5, C6 y C7. Los músculos antagonistas son los que realizan los movimientos de la diagonal de 1 extensión, que realiza los movimientos de extensión, abducción y rotación interna de hombro, con codo en extensión y antebrazo en pronación. El músculo dorsal ancho es el encargado de realizar el movimiento de la extensión del hombro. El deltoides medio junto con el supraespinoso son los músculos encargados de realizar el movimiento de abducción del hombro. El subescapular y el redondo mayor son los músculos encargados de realizar la rotación interna del hombro. El pectoral mayor y el dorsal ancho son músculos accesorios que ayudan a esta. La porción larga, lateral y medial del tríceps braquial son los músculos encargados de realizar el movimiento de extensión del codo. El pronador redondo y pronador cuadrado son los músculos encargados de realizar el movimiento de pronación del antebrazo. El pivote que se va a trabajar va a ser el pivote intermedio. En este se encuentra la articulación húmero-radial y húmero-cubital. Se va a trabajar este pivote ya que el paciente presenta dificultad para realizar el movimiento de flexión y supinación de antebrazo. Se va a trabajar la diagonal de 1 flexión y vamos a comenzar con la posición alargada, que es de 1 extensión, hombro en extensión, abducción y rotación interna, con codo en extensión y antebrazo en pronación. Lo vamos a llevar a la posición acortada, que es de 1 flexión, hombro en flexión, aducción y rotación externa de hombro, con codo en flexión y antebrazo en supinación. Para realizar la técnica de sostén, relajación y movimiento activo, se le debe indicar al paciente los movimientos a realizar y la técnica. Posteriormente, se le debe pedir que realice una contracción isotónica desde el patrón alargado al patrón acortado hasta donde pueda. Luego, se le coloca una resistencia máxima manual en la cara anterior del tercio inferior del antebrazo, pidiéndole que sostenga para así provocar una contracción isométrica
en el patrón acortado. Luego se le indica que relaje para así realizar una movilización pasiva y activa hacia el patrón alargado. Vamos a iniciar desde la posición alargada y luego vamos a la posición acortada, que es la que le acabo de indicar. Le voy a aplicar una resistencia y va a sostener a no dejar extender el brazo. Sostenga, sostenga. Luego vamos a relajar para volver de nuevo a la posición alargada. Realicemos de nuevo el movimiento. Sostenga, sostenga. Relajamos. De nuevo. Sostenga. Relajamos. Esta técnica está indicada a realizarse cuando hay debilidad muscular y está contraindicada cuando hay aumento del dolor.